un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Dame tu mano y no tengas miedo. Reuniones en el Templo Esmirna, un espacio para toda la familia. Reuniones de jóvenes, para mujeres, escuela bíblica, talleres de música, seminarios y mucho más. Ven y recibe un mensaje de Dios para tu corazón. Te esperamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Reuniones en el Templo Esmirna. Hay un mensaje de Dios para tu corazón. Te esperamos. Déjanos tu pedido de oración las 24 horas. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir la meditación de hoy. Esto solamente figuraba en Él nada más. Ya están todos quietitos sentados porque este es el momento de la administración, de la palabra de Dios para meditarla. Amén. Muy lindas las canciones, muy linda la oración de apertura. Precioso estar en la casa del Señor. Hermoso estar en la casa de Dios. Y bueno, quiero compartirles con lo que el Señor me habló a mí esta mañana en la meditación. Así que quédese quietito, deje todas las cosas, los pensamientos, las emociones, las preocupaciones, todo de lado, lo que haya quedado, porque estamos en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Y solamente concéntrese en esto que Dios quiere que meditemos esta mañana. Es en Hebreos 12, donde nos habla de la fe que agrada a Dios. Hay una larga lista allí en el libro de Hebreos sobre el apóstol. Allí nos recuerda de nuestros antepasados de la fe, de cómo ellos funcionaron en su vida común, en su vida cotidiana, en base a la fe. Y bueno, meditemos hoy nosotros con eso, cómo estamos en eso también nosotros, amén. No voy a leer todo porque es muy largo, pero voy a leer uno que otro versículo salteado allí, ¿bien? Voy a empezar desde un poquito antes del 12, en el 11, del 28, 11:28. Dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rabad la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ya en el 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os corrige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Les animo, hermano, a leer esto una vez más en la casa después. Anótelo. Aquí falta mucho todavía en la reunión, el tiempo de la meditación son cuantos minutos nada más. Pero léalo en la casa y comparémonos con aquellas personas que también eran carne y hueso, como nosotros, con emociones, sujeto a pasiones, como la misma palabra dice, y cómo funcionaron en fe por aquello que en otro versículo que no lo leí ahora dice, por aquello de lo cual nunca siquiera habían oído, sin embargo creyeron por la fe. ¿Cómo estamos nosotros militando nuestra vida en el Señor? ¿Estamos militando realmente en fe en Él? Y quiero concluir con aquel versículo muy conocido que dijo, cuando venga de nuevo el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Y yo le agrego, hallará fe, la fe genuina, esa fe que dice acá en esto que he leído, que es la fe que agrada a Dios. ¿Hallará fe, esa fe en nosotros? Un abrazo, hermano. Los amo mucho. Dios les bendiga. Te adoramos, Señor. Precioso Señor. Precioso Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, Señor. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendito eres tú, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a decir una vez más juntos, ¿sí? Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Muy buenos días, Dios les bendiga. Tomen su asiento, por favor. Aleluya. Tomen su asiento, por favor. Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 11 y 12. Bien.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos, y los espíritus malos salían. En esta mañana quiero hablarles sobre el misterio de la fe. ¿Cómo es que se mueve la fe? ¿Cómo es que Dios se mueve cuando hay una oración de fe? Cuando hay alguien que desde la pureza de su fe está creyendo y está clamando al Señor. De cosas que a veces para los eruditos y para los sabios pudieran parecer una extravagancia, algo fuera del lugar, algo no le anda bien en la cabeza, para creer que esto puede ser posible. Mi amado, todo lo que tenemos que hacer es ir a los registros bíblicos y ver que la fe es el vehículo por el cual Dios se mueve, y que Dios no le pide el consentimiento ni a los fariseos, ni a los escribas, ni a los doctores de la ley. Desde su presentación en la tierra, es la fe y la soberanía de Dios la que ha marcado la diferencia. No hay posibilidad de que una mujer que no ha conocido hombre pueda gestar. Eso nos dice nuestra mente y es verdad. Pero ante los ojos de Dios, Dios derriba todo concepto de lo natural y establece lo sobrenatural. Y es así que Jesucristo, Dios mismo, toma forma de hombre sin participación de otro hombre, sino solamente a través del poder del Espíritu Santo. Como iglesia tenemos la gran responsabilidad de ejercitar nuestra fe y de no ponerle límites, y que nadie le ponga límites a tu fe. Sábado tras sábado nos encontramos con Marcelo y con Nancy en Canal 9 y tenemos un programa que cada sábado es un real desafío. Yo realmente me sorprendo, más de ellos que de mí, cómo ellos han abrazado el programa, y ver la cantidad, cientos de mensajes que llegan en menos de una hora, la gran cantidad de necesidades que hay, y de qué forma ellos hacen suyo la necesidad de la gente y ponen todos los pedidos de oración en un pendrive y se lo llevan en la computadora y tratan de hacérselo llegar a la gringa. Miren todos los recorridos que tiene la necesidad de gente que nos escribe, no solo de la ciudad de Salta, sino desde diferentes provincias del noroeste argentino. Nos quedamos sorprendidos que nos escriban de La Rioja, de Buenos Aires, de la Patagonia, de Paraguay, de Bolivia, de Tucumán, de Catamarca, del Chaco. Es realmente impresionante. Gente que no sabe dónde está aterrizando su pedido de oración y si es que alguien definitivamente va a orar por ellos. Pero sabe, más allá de ese tome y traiga, que es pedir oración y que otro ore por mí, se cumple un principio bíblico: clama a mí, yo te responderé. Ahora, ¿cómo me va a responder el Señor? Mire, particularmente no me interesa. Lo único que me interesa es saber que Dios responde a mi clamor. Nuestra fe no puede estar encapsulada a principios teológicos, sino que nuestra fe supera eso. La fe marca los límites que mi vida espiritual va a recorrer y va a crecer. Cuando tienes poca fe o nada de fe, pues nada puedes esperar. Puede venir Dios mismo y visitarte, pueden llenarse la casa de ángeles, pero la incredulidad y la duda de nada han servido. Y créame que la palabra de hoy, la palabra de esta mañana,
que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, es el mensaje actual. Yo me sonreí cuando escuchaba la palabra, porque definitivamente me di cuenta que es Dios el que nos está hablando en la misma dirección. Yo quiero imaginarme en el siglo XXI a Pablo predicando, ojalá que fuese en el templo de Esmirna, aunque yo me quedaría sin trabajo en ese caso, pero predicando, y que alguien le pida sus ropas, puede darme su saco, puede darme su maletín, puede darme su corbata. ¿Y por qué? Bueno, tengo un endemoniado en casa, tengo un enfermo en casa que no acepta el exorcismo, que los médicos le han dicho que no tiene cura, pero yo tengo fe de que llevando su ropa la voy a poner sobre el enfermo y el enfermo se va a sanar. Mire, las escuelas de teólogos se levantarían, pero de inmediato. Lo denunciarían por mala praxis en el colegio médico. Ahora, sin embargo, en el siglo I, cuando no había tanta sabiduría nociva, porque hay un momento en que la sabiduría llega a ser nociva, y mi respaldo bíblico es: no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Lo que sí había era fe. No había tantas escuelas, pero había una fe que producía. No había tanta tecnología que nos permite meter en una cosa tan chatita como esta decenas de Biblias y de libros. No había todo eso, pero sí había fe. Y dice la Escritura que pongamos nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, en Jesucristo de Nazaret. Las prendas de Pablo se llevaban, y dice la Escritura que pongamos nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, en Jesucristo de Nazaret. Las prendas de Pablo, cuando tienes poca fe o nada de fe, pues nada puedes esperar. Puede venir Dios mismo y visitarte, pueden llenarse la casa de ángeles, pero la incredulidad y la duda de nada han servido. Y créame que la palabra de hoy, la palabra de esta mañana, que es cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, es el mensaje actual. Yo me sonreí cuando escuchaba la palabra, porque definitivamente me di cuenta que es Dios el que nos está hablando en la misma dirección. Yo quiero imaginarme en el siglo XXI a Pablo predicando, ojalá que fuese en el templo de Esmirna, aunque yo me quedaría sin trabajo en ese caso, pero predicando, y que alguien le pida sus ropas, puede darme su saco, puede darme su maletín, puede darme su corbata. ¿Y por qué? Bueno, tengo un endemoniado en casa, tengo un enfermo en casa que no acepta el exorcismo, que los médicos le han dicho que no tiene cura, pero yo tengo fe de que llevando su ropa la voy a poner sobre el enfermo y el enfermo se va a sanar. Mire, las escuelas de teólogos se levantarían, pero de inmediato. Lo denunciarían por mala praxis en el colegio médico. Ahora, sin embargo, en el siglo I, cuando no había tanta sabiduría nociva, porque hay un momento en que la sabiduría llega a ser nociva, y mi respaldo bíblico es: no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Lo que sí había era fe. No había tantas escuelas, pero había una fe que producía. No había tanta tecnología que nos permite meter en una cosa tan chatita como esta decenas de Biblias y de libros. No había todo eso, pero sí había fe. Y dice la Escritura que pongamos nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, en Jesucristo de Nazaret. Las prendas de Pablo se llevaban a los enfermos. Y quiero destacar brevemente, sin necesidad de zambullirme allí, porque eso es para otra prédica. Y dice la Escritura que las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. ¿Todas las enfermedades son producidas por demonios? Literalmente no. No siempre donde hay alguien enfermo
podemos remarcar o destacar que hay un demonio allí. La palabra especifica que los enfermos eran sanados y que los que tenían demonios eran liberados. Son dos cosas completamente diferentes. Pero le llevaban las ropas de Pablo y los enfermos se sanaban y los endemoniados se liberaban. ¿Qué es lo que estaba actuando? ¿Será que eran prendas mágicas a las que nosotros no tenemos acceso? Definitivamente no. Lo que está actuando es la fe del que se acerca a Jesucristo. ¿Sabe? Estos milagros son el corolario, son la sumatoria, son el resultado de gente que se convierte al Señor. Si uno lee los pasajes anteriores, uno va a descubrir que los que habían pecado venían confesando sus pecados, que los atorrantes y tramposos venían convirtiéndose de sus malos caminos, que los estafadores devolvían lo que no eran de ellos y que los que practicaban el curanderismo y la brujería traían todas las cosas que usaban y las quemaban en la plaza pública. Había actos que marcaban una fe genuina y auténtica. Y cuando hay una entrega total e incondicional, Dios no se demora en respondernos. Amén. Que nadie te diga que no se puede. ¿Sabe? Yo no sé si han puesto otra vez, pero me decía Angélica estos días, vamos a reflotar la casita de oración, ¿qué le parece? Sí, le dije, ¿dónde quiere que la pongamos? ¿Adelante o atrás? Donde la gente lo pueda ver. Que la gente traiga sus pedidos de oración. Dejemos un cuaderno, una lapicera, atemos la lapicera con una cadena así de gruesa si hace falta, lo que fuere. Pero dejemos los pedidos de oración. Quieren traer las prendas de sus enfermos al altar, volvamos a traerlas. Volveremos a llenar el altar de las prendas de aquella gente nuestra que no puede o no quiere venir a la iglesia. Y sabe, echemos a andar la fe confiando en la palabra de Dios, porque la fe mueve la mano de Dios. Debemos volver a la simpleza y a la pureza de esa fe que produce resultados. Porque tanta sabiduría y tanta letra puede carcomer el cerebro y ser un lastre para que nuestra fe despegue. Yo he leído estos días, o en realidad me hicieron leer, 10.000 argumentos en contra de la fe cristiana, de la fe pentecostal, de la fe carismática, del orar por los enfermos, del hablar en nuevas lenguas. He escuchado a ministros mofarse de quienes hablamos en lengua en nuestros cultos, pues yo seguiré hablando, yo seguiré glorificando al Señor. Es el lenguaje que Dios me ha dado para que mi espíritu sea enriquecido, y en la medida que yo pueda soltar las lenguas que Dios me ha dado, Dios va a soltar en usted el don de interpretación de lengua, y la iglesia no quedará sin palabra, la iglesia no quedará sin promesa. Nadie debe marcar un límite a tu fe. Nadie puede poner límite a lo que Dios quiere hacer contigo. Y sabe, hay una frase que en algún momento alguien la dijo y yo la anoté y no es mía, y es que una experiencia nunca será vencida por un argumento. Un grupo de gente va a interrogar a un ciego que ha sido sanado y van y le dicen, queremos saber qué pasó contigo, porque el tipo que estaba con vos es un pecador y se mueve por la mano de los demonios. Así que, ¿qué es lo que hizo con vos? Y el ciego dijo, no sé ni quién es, no sé ni cómo se llama, lo único que yo sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Ya. El árbol que es apreciado, el árbol que es valioso, lo es más por sus frutos que por su follaje. Todo buen árbol da fruto. Y yo te digo, iglesia Esmirna, eres plantío de Jehová. Es plantío de Jehová. Y eres árbol fructífero para la gloria de su nombre. No me vuelvas a pedir permiso como pastor para orar por un enfermo. Pastor, ¿será que puedo orar por un enfermo? Pastor, mire, ¿sabe?
hace tiempo que quiero verlo porque tengo un parientito que está internado y como no lo veo a usted, no tengo todavía permiso para ir y orar por él. Basta. Donde veas una necesidad, vas a ver una oportunidad que Dios te da para que su nombre sea glorificado. No te detengas, iglesia, no te detengas. Aleluya. El pastor no siempre puede venir, pero Cristo siempre va. Me encanta, eso es el príncipe de los pastores. Yo sé lo que es a veces la soledad de no tener a alguien al lado con quien compartir y que sea de confianza. Lo pasamos con mi esposa. Tenemos arduas y larguísimas reuniones de trabajo en distintos lugares del país por causa de la obra. Y no viajamos con todos ustedes. Y no viajamos con todos los pastores del cuerpo ministerial. Y a veces hay decisiones que las tenemos que tomar en el momento. Y sabe lo fantástico que es cuando uno puede clamar al Señor y la inspiración del Espíritu Santo viene en el momento propicio. Y que alguien después te diga, qué cacho de capacidad que usted tiene, qué experiencia que tiene. Y uno lo mira y dice, si vos supieras. No tenía la más pálida idea qué hacer, no tenía la más mínima idea de qué decir, no sabía cómo esto podría resolverse, pero confiaba en alguien que siempre puede. Confiamos en alguien que siempre está. Tu experiencia nunca va a quedar a expensas de un argumento. Gente que exponga argumentos las hay desde el huerto del Edén. Pero vos y yo tenemos una experiencia gloriosa. No dejes de hablar en lengua, no dejes de orar por los enfermos, no dejes de doblar tu rodilla, no dejes de clamar y creer que el Espíritu del Señor no tiene fronteras. Tu oración no tiene fronteras. Mi amado, no te quedes en lo ordinario de tu fe, sabiendo que a mayor fe se vienen los eventos extraordinarios sobre tu casa. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Las enfermedades de los enfermos se iban y los espíritus malos salían. ¿Por la ropa? ¿Por la marca de la ropa? No, sencillamente había fe. Ahora, es 50-50. Había fe en el que iba, pero también había unción en el que ministraba. La enseñanza aquí cortita es, tampoco vayas a cualquier surtidor. Eso está claro, ¿verdad? Tampoco vayas a cualquier surtidor. Lo triste es cuando esa incertidumbre de la cual estábamos mencionando hace rato y que orábamos, también forma parte de la iglesia. En ciertos ámbitos religiosos se cuestiona tu fe, se cuestiona lo que no se puede explicar. ¿Sabe lo que es el empirismo? El empirismo está tomando dominio de algunos púlpitos. Y ser empírico significa solamente creo en lo que veo. Solamente existe lo que yo puedo tocar. El empirismo dice, solamente creo en lo que veo y solamente creo en lo que puedo tocar. Y la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso somos una iglesia de fe, porque creo aunque no puedo ver y que confieso que voy a tocar lo que todavía no ha sido materializado. Voy a tocar lo que todavía no puedo ver ni tocar, pero a través de la fe y de mi clamor puesto en el lugar correcto, en Jesucristo de Nazaret. Mi amado, los mejores días están para venir a tu casa. Los mejores días están para venir sobre tu familia, sobre tu ministerio. Los mejores días van a venir sobre tu economía. Los mejores días van a venir sobre tu matrimonio. Matrimonios, prepárense para un gran avivamiento dentro de sus casas como resultado de tu fe. Lo desordenado será ordenado. Lo podrido volverá a tomar olor de vida. Y lo oscuro será transformado por la luz del poder y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Oh, gloria al nombre de Jesús. Alabado sea su santo nombre. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, yo me preparé un apunte como para una prédica de 2 horas y media y solamente tengo 2 horas.
Las verdades absolutas, las verdades divinas, son las verdades ante el cual el diablo se inclina. Se lo voy a pasar al salteño. El diablo se inclina únicamente ante la palabra de Dios. Y eso es una verdad absoluta. La verdad que no admite discusión. Una verdad que rompe barreras. Al que cree todo es posible. Eso es una verdad absoluta. Al que cree todo es posible. Una verdad absoluta es: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido. Una verdad absoluta es que Él va a estar con usted y conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Una verdad absoluta es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una verdad absoluta es que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de la gente que tiene fe. Hebreos capítulo 11, verso 16. El gran problema nuestro es cuando las verdades relativas de un interlocutor modifican y hacen tambalear nuestra fe. Todas las semanas hay alguien que me dice: pastor, ¿cómo es la cosa? ¿Se diezma o no se diezma? Ajá, y yo le dije: ¿a quién estuviste escuchando? Porque hasta hace un mes no pensabas igual. Pastor, ¿cómo es la cosa? ¿Hay que bautizarse o no hay que bautizarse? Porque a mí ya me bautizaron cuando era chiquito y me dijeron que no debo bautizar. Y le pregunto: ¿a quién estuviste escuchando? Va a ser fuerte lo que voy a decir ahora. Pero lo mismo le pasó a tu papá y a mi papá. Estuvieron en el huerto y las cosas venían bien hasta que escucharon a un reptil. Por amor de Cristo, aprende a diferenciar la voz de Dios de lo que no es voz de Dios. Si te trae inseguridad, si trae inestabilidad a tu vida espiritual, si te hace vacilar de la fe, si te hace dudar de la iglesia, si te hace desconfiar de los hermanos, si te hace desconfiar de tu pastor, si te hace desconfiar de cómo se administra la economía, cuidado, no estás escuchando la voz correcta. Y lo único que da vida es la palabra de nuestro Dios. Esas son verdades relativas. Yo tengo fe y yo tengo fe que todo cambiará. No es la fe de Palito Ortega. Yo tengo fe en la palabra del Señor. Y créame, en más de una oportunidad se me mueve el piso y no puedo sostenerme y necesito apoyarme en alguien y la busco a mi esposa y nos buscamos con nuestros hijos y a veces el sacudón del enemigo es tan grande que necesitamos apoyarnos en otros colegas, en otros hermanos que han crecido en la fe y seguramente que a usted le pasa lo mismo. Pero déjame decirte que solamente es un sacudón, solamente es un ataque del enemigo, solamente es una bofetada, solamente es un viento del infierno, pero vos estás plantado en la roca que es Jesucristo de Nazaret. Y a los que se han plantado en la roca, la palabra de Dios, el Dios de la Biblia, me dice que te diga que las puertas del infierno no prevalecerán contra ti porque te has parado en la roca que es Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Aunque no quieran creer, no es que le diga incrédulos, pero cada vez que un pastor dice: ahora voy a terminar, ustedes lo miran y dicen: eso dijo un montón de veces también. Bueno, ahora sí voy a terminar. Se han reído, ¿no? María, Aurora, Marcelo, Carmen. ¿Sabe que en el libro de los Salmos, en el libro de Marcos, estoy saltándome 2 hojas. En el libro de Marcos hay, en el capítulo 5, un relato que es muy parecido a lo que en algún momento Dios me dio sobre Lucas. El Evangelio de Lucas, cuando habla sobre el hijo perdido, sobre la moneda perdida, sobre la oveja perdida. En Marcos capítulo 5 hay un relato bíblico que no tiene hijo perdido, ni moneda perdida, ni oveja perdida, sino tiene una mujer muerta y otra mujer muriéndose. ¿Recuerdan ese pasaje de Marcos 5? No. Tengan la amabilidad de ir a San Marcos capítulo 5, por favor. ¿Están ahí? Bueno, están y despiertos también. San Marcos capítulo 5.
Pasen del Gadareno y van al versículo 22. Y en el versículo 22 la palabra nos habla sobre un principal de una sinagoga llamado Jairo. Solamente podía ser principal de una sinagoga si es que era un judío. Y su nombre es Jairo y tenía una hija que se estaba muriendo. Ahora, dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La historia nos dice que cuando Jesús llegó, ya era tarde, porque la chica estaba muerta. Pasa que en el camino se entretuvo con otra mujer que estaba necesitada, con una mujer que padecía un flujo de sangre y que curiosamente esta mujer era samaritana, o sea, no era judía. La chica, la hija de Jairo, sí era judía, hija de judíos. La mujer de flujo de sangre no era judía, era samaritana, era del mundo gentil. Hay algunas similitudes que a mí sobre la madrugada me han llamado la atención y, ¿sabe? No veía la hora de venir a la iglesia para poder compartir esto que a mí particularmente me ha bendecido y que espero que les bendiga a ustedes también, y que tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con nuestro creer y con nuestro creerle a Dios. Son dos mujeres de nacionalidades diferentes. Una de ellas representa a la iglesia del pueblo judío. La otra mujer representa a la iglesia de los gentiles, de la cual usted y yo formamos parte. A las dos hijas, a las dos mujeres, les une otra similitud. La hija de Jairo tenía 12 años. La otra mujer hacía 12 años que tenía flujo de sangre. Ese número 12 habla de cimientos. El cimiento de la iglesia del pueblo judío está sobre los 12 patriarcas, sobre las 12 tribus de Israel. El número 12 en la mujer que padecía flujo de sangre habla sobre la iglesia del Nuevo Testamento, que está parada sobre el cimiento que han sembrado los 12 apóstoles. Ahora, lo curioso es que Jesús primero atendió a la samaritana. Primero Jesús atendió a la gentil que agonizaba. Mientras tanto, la anterior se moría. Ahora, lo que Dios me ha mostrado a la luz de esto es la agonía de la fe de la iglesia de los últimos tiempos. Cuando se ha subliminado la fe y cuando el mensaje de la exigencia de la santidad y de la pureza ha sido trocado por la prosperidad y por el tener. Cuando la fe se va haciendo algo vago, cuando tu alma es la que determina si vas a la iglesia o no. ¿Sabe? La fe es espiritual. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Para que nuestro cuerpo reciba el impacto de la fe, debe pasar por el vehículo del alma. Pero la palabra debe impactar nuestro espíritu. Y cuando la palabra del Señor impacta nuestro espíritu, todo lo demás es afectado. A ver, cuando alguien tiene fe y pasa un mal momento, se hace visiblemente diferente a alguien que pasa el mismo mal momento, pero que no tiene fe. El uno deja de venir a la iglesia, deja de serle fiel a Dios en todas las áreas, deja de servir al Señor. No le sirvo más, entonces terminó y anda pateando piedras por la calle, y uno se da cuenta porque el que encuentra le dice exactamente lo mismo, y en la medida que lo va contando le va agregando, porque su amargura va creciendo. Pero cuando usted tiene fe, cuando la palabra ha impactado su espíritu, es innegable que no podemos dejar de sentir el primer cachetazo del embate del enemigo. Pero déjeme decirle que usted se convierte en ese Rocky de las películas
que cuando ve la sangre que está corriendo por su rostro, le sale una fuerza de allí de adentro, y créame que usted se pone como un león, porque el león de Judá lo que hace en nosotros cada vez que somos atacados por el enemigo es darnos un vigor sobrenatural para hacerle frente a las situaciones. Eso es lo que marca la diferencia. Jesús pasa por alto la necesidad de una chica judía y se queda atendiendo a una gentil. Es lo que el Señor está haciendo con su iglesia en este tiempo. Wow, a mí me encanta cuando pienso en esto, y me dormí pensando en esto. El anhelo de Jesús es que su iglesia que se desangra toque su manto y sea sanada. Y apenas termine eso, voy y resucito a la iglesia de Israel. La manifestación del Padre es en ese orden. Dios está tratando con los gentiles y finalmente tiene un trato muy especial con Israel, porque Israel es su pueblo. No deje de bendecir a Israel, no deje de bendecir Tierra Santa. Mi amado, dice la Escritura, que esta mujer samaritana que se desangraba y que es la figura de la iglesia del Nuevo Testamento, en medio de su desangre, en medio de su hemorragia, había consultado muchos médicos y antes le había ido peor. Me sorprenden algunas charlas de sobremesa con eruditos y muy letrados que repiten frases que escucharon en la radio, que repiten frases que escucharon en la televisión y que se aferran de eso para no amar lo que Dios ama, la iglesia, para marcar líneas divisorias. Cuidado, iglesia del nuevo pacto. Tu médico y mi médico es Jesucristo de Nazaret. El que sana todas nuestras enfermedades, el que nos cura de todas nuestras dolencias, el que nos rejuvenece de modo que podamos levantar vuelo como las águilas. A veces nuestro vademecum, nuestra fuente de consulta, no es la fuente correcta. Debemos ir a Jesucristo. Créame, yo no le estoy hablando a gente que no lee la Biblia, no le estoy hablando a gente que no conoce a Jesucristo, no le estoy hablando a gente que no se congrega. Por eso es que le digo lo que le digo: venga a los pies de Jesucristo. Caramba, usted tiene los ojos abiertos, que nadie te hipnotice y te lleve detrás de Él, porque si a alguien usted y yo vamos a seguir es a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que puede hacer todo lo que vos y yo estamos necesitando. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Una vez que la mujer de flujo de sangre fue sanada, se volvió a sentir la voz de Jairo. Y la mía, y mi necesidad. Y otras voces dijeron: ya está muerta, está muerta. ¿Sabe las voces en Medio Oriente que se levantan amenazando a arrasar a Israel, a hacerlo borrar del mapa y que no va a quedar absolutamente nada de ellos? Mire, yo no sé cuántos bombardeos más tendrá que sufrir Israel, pero lo que sí sé, que por la palabra de Dios, que aunque Israel quedare como el valle de los huesos secos, por la palabra que es espíritu y vida volverán a ponerse de pie, porque el Dios de la Biblia así lo ha establecido. Dios ha establecido que Israel será salvo, y Dios ha establecido que vos y yo seremos salvos a pesar de nuestras improlijidades, a pesar de nuestras torpezas, a pesar muchas veces de tus chiquilinadas y de las mías. La fe marca la diferencia. Amén. Quiero invitarles que se pongan de pie, por favor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús.
hablando de muertos, una cosa tragicómica y que habla de cómo nuestra fe puede crecer. Si alguien me pregunta a mí si tengo una gran fe, primero no le voy a mentir, tengo una fe que está creciendo, pero no tengo una gran fe. Pero tengo una fe que me esfuerzo, que puede crecer un poco más todos los días. Conozco gente que tiene el don de fe, que eso es otra cosa. Pero usted, iglesia, por el solo hecho de tener a Jesucristo, usted tiene fe, si no usted no estaría aquí. Y su fe comienza en Jesús y su fe se perfecciona en Jesús. Ahora, el nivel de crecimiento de su fe y de la mía tiene por lo menos 3 pasos. Y la Biblia lo muestra y lo enseña en el trato de Jesús con los muertos. ¿Sabe? Hay 3 resurrecciones que uno puede encontrar en la Biblia que nos habla de qué manera nuestra fe también puede crecer. Hablando de la hija de Jairo, no sé cuánto tiempo puede haber pasado desde que la mujer es sanada del flujo de sangre, la mujer queda libre de su azote y Jesús vuelve a la casa de Jairo y le dicen, ya se murió, ya no hay caso, ya se murió. Hay poca fe cuando uno piensa así, ¿verdad? Ya se murió. Y Jesús le dice, no está muerta, ella solamente duerme. No, está muerta. Nosotros la vimos. La escuchamos exhalar su último suspiro. Y todo lo que, por una cuestión de los niños, uno no puede repetir acá. Todo lo que pasa cuando alguien exhala su espíritu. Nosotros lo vimos, estuvimos allí. Está muerta. Y sí, lleva pocas horas o pocos minutos muertos. Pero Jesús fue. Y es fantástico lo que le dice. A ti te digo, niña, levántate. Y esa palabra que suelta hace que la muerte que va tomando su lugar y que va apoderándose del cuerpo tenga que retroceder. Aunque tu fe sea pequeña, mi hermano, atrévete a soltar palabras de fe sobre tu casa. Atrévete a soltar palabras de fe sobre tu matrimonio. Aunque sientas que la muerte va ganando terreno, aunque hayas visto y oído que la muerte llegó, déjame decirte que Dios ha puesto en vos palabras de vida, palabras que hacen retroceder todo lo que no es de Dios. Ahora, en Lucas 7 hay otro que había muerto y ya hacía más tiempo que estaba muerto. Un muerto después de 3 a 4 días era puesto sobre un ataúd y llevado al cementerio. Y dice la Escritura en Lucas 7:12 que el hijo de la viuda de Naín estaba siendo llevado al sepulcro. Ya era un muerto que tenía unos cuantos días más. Y Jesús también resucitó ese muerto. El tercer muerto que encontramos en la Escritura que se pone de pie es alguien que hace 4 días que ya estaba sepultado y que tenía mucho olor a podrido. Y aún así Jesús solamente soltó su palabra. Lo llamó por su nombre y le dijo lo que tenía que hacer. Cada vez que le hables a una situación, debes saber que le estás hablando a espíritus de maldad que habitan en las regiones celestes. Porque así como no todos los enfermos son endemoniados, yo quiero decir que hay muchas cosas que no son enfermedad y que sí son demonios. Y las enfermedades se sanan yendo al médico. Los endemoniados son libres llevándolos a Jesucristo. Atrévete a soltar palabras de fe, ya sea que recién se haya muerto, o que ya lleve varias horas, o que ya esté con mal olor, que ya no sirva para otra cosa,
que para llevar una situación al cementerio, atrévete con fe a soltar palabras de Dios. Mi amado, nadie más puede hacerlo por usted que usted mismo. Propóngase poner en práctica esta palabra. Voy a hablar en fe, voy a proclamar en fe, voy a declarar en fe que esta situación va a cambiar. No te he dicho, dice Lucas 11:40, que si crees verás la gloria de Dios. Hay un nivel de gloria que solamente es visible como resultado de nuestra fe. A mayor fe, mayor gloria por ver. Amén. Quiero invitarte a que levantes tus manos en alto y con los ojos de la fe te atrevas a ver situaciones que no han cambiado, situaciones que han cumplido años. Se está terminando el 2015 y llevas sobre tus espaldas la misma carga del 2014, del 2013. Déjame decirte que esa carga al 2016 no entra, porque no hay nada imposible para Dios. Padre, he soltado tu palabra en esta mañana sobre tu iglesia. He declarado, Señor, que como iglesia del nuevo pacto, como iglesia del Nuevo Testamento, Señor, hemos sentido los ataques del enemigo que han provocado, Señor, que nos desangráramos por dentro. Pero tu promesa hoy, Señor, es que si puedo tener fe, Señor, con esa fe, por pequeña que sea, me acerco para tocar el borde de tu manto, Señor, y la salud es la herencia. La salud es tu herencia, iglesia. La salud del cielo es la herencia de los que creen. La salud y la prosperidad espiritual, la bendición de tu casa es el resultado de creerle a Dios. Espíritu Santo, toca en esta mañana a tus hijos. Toca a los que puedan tener una fe sencilla y a veces hasta una fe primitiva. Pero yo le creo, Señor. Oh Dios soberano, podrán reírse los estudiosos, pero acá hay gente, yo te profetizo, acá hay gente que con su sombra va a provocar milagros en tu entorno. Hay gente que cuando llegue a un lugar de conflicto, por el solo hecho de poner sus pies en el territorio de conflicto, todo lo que no es de Dios será desvanecido por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios, por la unción de la cual tú eres portador. Señor, yo creo que acá hay gente que va a visitar casas de inconversos. Yo declaro y proclamo con fe que hay gente con una gran fe que va a poner la mano sobre enfermos terminales, sobre cancerosos, sobre enfermos que no tienen vuelta. Va a poner sus manos sobre ellos, los va a cubrir con sus prendas, los va a ungir con aceite y virtud va a salir, Señor, como hijo tuyo. Esos milagros no son para mañana, son para hoy, son para esta generación. Espíritu Santo de Dios, hay gente que va a comenzar a poner en sus casas música cristiana, música que exalta al Señor. Y esa música va a traspasar el perímetro, las paredes, y va a traer bienestar, va a traer salud a las casas de sus vecinos. Tu territorio de influencia, el lugar donde tú vives, será bendecido por la unción que va en ti, por la bendición que va en ti, por la fe que va creciendo. Espíritu Santo de Dios, declaro, Señor, declaro tu palabra en esta mañana. Bendigo a tus siervos y a tus siervas. Señor, declaro que los pies más bellos no salen de una sala de cosmetología, sino salen de una iglesia. Los pies más bellos salen de una cámara secreta donde hay gente que se postra. Son los pies que embellecen todo territorio que pisan,
porque está escrito que son bellos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Padre, a ti te damos la gloria y la alabanza en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ordeno, Señor, ordeno todo espíritu de maldad, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de apatía, todo espíritu crítico y de murmuración, retirarse de nuestro entorno, retirarse de tu casa, retirarse de las familias que están representadas. Hay alguna gente que necesita escuchar esto. Hay gente que va a dejar de ir a tu casa, y era gente que traía comentarios nocivos. Va a dejar de ir a tu casa y no habrá caso que tú le digas que no vaya. El Espíritu Santo se los va a impedir, porque la paz ha sido también conquistada en la cruz del Calvario, y es la paz que va a reinar en tu familia, en tu casa, a la hora de la mesa, a la hora del descanso. Señor, a ti la gloria. Oh, gloria a tu santo nombre. Un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Dame tu mano y no tengas miedo. Reuniones en el Templo Esmirna, un espacio para toda la familia, reuniones de jóvenes, para mujeres, escuela bíblica, talleres de música, seminarios y mucho más. Ven y recibe un mensaje de Dios para tu corazón. Te esperamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Reuniones en el Templo Esmirna. Hay un mensaje de Dios para tu corazón. Te esperamos. Déjanos tu pedido de oración las 24 horas